y nunca lo hago, ¿verdad? Pero aquí está lo que yo les dibujé más bonito. Entonces tenemos las catalíticas y las regulatorias. Las regulatorias es donde se une el AMP cíclico, les dije, se ocupan más o menos 4 AMP cíclicos para que las catalíticas se suelten y vayan a hacer su actividad. Ahora, estas unidades catalíticas solamente pueden pegar el grupo fosfato en aminoácidos de serina y de treonina. Es decir, cuando esta pKa se activa y va a ir a pegar el grupo fosfato, al único sitio donde puede pegar el grupo fosfato es en los aminoácidos de serina y de treonina de la proteína. Cualquiera de las que vamos a ver después. Por eso a la pKa se le clasifica como una serin-treonin-quinasa, porque ella solamente puede pegar el grupo fosfato en serina o treonina. Bien, entonces aquí tenemos el resumen, ¿verdad? Vamos a decir el resumen de nuevo. Entra el ligando, bueno, no entra, porque recuerden que no está entrando a la célula, ¿verdad? Más bien, digamos, se une. El ligando se une al receptor de 7 dominios transmembrana. La subunidad G-alfa sustituye el GDP por un GTP y ocurren las tres cosas, que son separarse del heterotrímero, ¿verdad? Sustituir el GDP por un GTP, que ya lo va a decir, y luego también separarse del complejo beta-gamma. La subunidad G-alfa con GTP unido y activa se une a la denilatociclasa y la denilatociclasa convierte el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico se une a las unidades regulatorias de la pKa, se activan las catalíticas y ocurre la fosforilación en residuos de serina y de treonina. ¿Estamos? Eso que acaba de explicarles tienen que saberse, ¿verdad? Para ahora y para siempre. Porque incluso uno viejo ya en medicina, ya siempre tiene que recordar esta vía de transducción, señores. Esta proteína G es una G-alfa S porque activa la denilatociclasa. Vamos a ver que hay ciertas vías de transducción que son G-alfa I, porque más bien inhiben a la denilatociclasa. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la imagen de Leninger, lo mismo, un poquito más académica, donde vemos exactamente el proceso. Se une el ligando al receptor, sustitución de GDP por GTP, activación de la subunidad G-alfa S, activación de la denilatociclasa, conversión de ATP a AMP cíclico y AMP cíclico activando la pKa. ¿Estamos? Lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza la célula para ponerle fin a eso? Porque recuerden que eso no puede ocurrir eternamente, ¿verdad? No puede ocurrir eternamente, jamás. Entonces la célula tiene que tener mecanismos para bloquear esta vía de transducción. Y hay varios. El más importante de todos es, de nuevo, sustituir GDP, ¿verdad?, por este GTP. Es decir, quitar GTP y volver a meter GDP, porque entonces esto se devuelve. Esta unidad G-alfa ya no se llama G-alfa activa, ¿verdad? Se vuelve a unir al complejo beta-gamma y se vuelve a unir al receptor y está inactiva. Eso se conoce como actividad GTP ácica. GTP ácica. GTP ácica. Ese es el principal mecanismo. Ácica. Me falta una A. GTP. GTP ácica. Sí. GTP ácica, ¿verdad? Entonces, repito, la actividad GTP ácica es tomar este GTP y convertirlo en GDP para que la cosa se devuelva a estar inactiva. Tenemos otro mecanismo importante, que es el mecanismo de las fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas son unas enzimas, ojo, es una enzima que lo que hace es convertir el AMP cíclico en AMP. Y entonces cuando las fosfodiesterasas cambian el AMP cíclico a AMP, la cosa se inactiva, porque la pKa ocupa AMP cíclico, no AMP. Entonces si la fosfodiesterasa cambia el AMP cíclico a AMP, la vía de transducción se paraliza. Les cuento, estas enzimas son las que son bloqueadas por la cafeína que ustedes toman en el café. Ustedes cuando toman un café, un chocolate, un té negro, están tomando en el café cafeína. En el caso del té, ¿verdad?, teofilina. Y en el caso del chocolate, teobromina. Se llaman metilsantinas esos productos, ¿verdad? Y estas, cafeína, teofilina y teobromina, del café, chocolate y té respectivamente, bloquean las fosfodiesterasas.
Y al bloquear las fosfodiesterasas, entonces no ocurre la conversión de AMP cíclico a AMP. En otras palabras, no se inactiva la vía. La vía queda activa y por eso es que la cafeína, teofilina y teobromina favorecen un estado de alerta en los pacientes. Entonces a ustedes les pasa, ¿verdad? Que uno se toma un café y se pone como eléctrico. Es por esto, porque ese exceso de cafeína está bloqueando el switch de off de la vía. Es decir, que la vía queda en on. Y al quedar en on, pues entonces siguen ocurriendo procesos celulares que hacen que la tasa metabólica basal suba y hacen que se genere un estado de alerta. ¿En la misma teofilina que se usa el cloruro dilatador? En la misma teofilina, sí. Solo que es un efecto directo de la teofilina, ¿verdad? De hecho, ese efecto es este mismo. Cuando usted a un paciente le pone teofilina, al bloquear la fosfodiesterasa aumenta el AMP cíclico y ocurre en lo que es la dilatación del músculo liso bronquial. Por eso es que es un broncodilatador. Es el mismo efecto bioquímico. Ajá. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo le podemos poner fin a esta vía de transducción? Muy fácil. Podemos, por ejemplo, bloquear el receptor. Eso sería una alternativa. Bloqueando el receptor, el ligando no se une. Otra alternativa, degradar el ligando. También, ¿veis? Podría ser. Otra forma, disminuyendo la concentración de GTP. Y si no hay GTP, no se sustituye por GDP y no se activa. Otra, bloqueando la separación del complejo beta-gamma, que el beta-gamma siempre esté ahí inactivando a la subunidad G-alfa. Otra forma de inactivarlo, inhibir la unión de la subunidad G-alfa a la anilato ciclasa. Otra, bloqueando la actividad de la anilato ciclasa. Otra, bloqueando, por ejemplo, la conversión de, como les decía, de AMP cíclico a AMP, es decir, este mecanismo. U otra, bloqueando la unión del AMP cíclico a la PK. Todos esos son blancos farmacológicos. Todos son fármacos que existen. Hay fármacos que actúan a ese nivel en cada una de estas vías de transducción. Por eso esto es muy importante que ustedes lo sepan y lo sepan bastante bien, porque esa es la razón de ser de la mayoría de fármacos que ustedes van a estudiar en estos cursos de farmacología cuando comiencen ya en cuarto o quinto año. ¿Está? Bien. Aquí tenemos un ejemplo que ya se los había mencionado antes, que es el caso de la glucogenólisis. La glucogenólisis es la degradación del glucógeno en ayuno o en estado de ejercicio. Pues de hecho, cuando ustedes están en ayunas, la principal forma de obtener glucosa es mediante el gluconeogénesis y glucogenólisis. Bueno, entonces cuando uno está haciendo ayuno, entonces el hígado lo que hace es, ¿verdad?, tomar el glucógeno almacenado y degradarlo para generar glucosa. Entonces, vean qué interesante. Cuando ustedes están en ayuno y están en estrés metabólico, se libera adrenalina. La adrenalina viaja por la sangre, llega a los hepatocitos que expresan receptores adrenérgicos. Cuando la epinefrina o la adrenalina, que es lo mismo, se une al receptor adrenérgico, esta es la fase de recepción, ocurre una transducción de señales acoplado a actividades enzimáticas, ¿verdad?, gracias a la actividad de G-alfa S, lo mismo que vimos antes. G-alfa S, anilato ciclasa, PKA. Vean aquí. G-alfa S, anilato ciclasa, AMP cíclico, PKA. Y la PKA, como es una proteína quinasa, lo que va a ir es ir a fosforilar ciertas enzimas que son también proteínas. Recuerden que la mayoría de las enzimas son proteínas. Y esta cascada de señalización, que vamos a ver en su clase correspondiente, hace que el glucógeno almacenado en el hígado se degrade formando glucosas. Porque recuerden que el glucógeno es un homopolisacárido de glucosas. Entonces degradamos el glucógeno, tenemos glucosa y la glucosa sale a la sangre. Y esta glucosa que sale a la sangre combate el ayuno que estoy teniendo, ¿no? Eso es una vía bioquímica. Pero observen los números. Fue una molécula de epinefrina la que genera 100.000 moléculas de glucosa. Y entonces esto es exactamente cómo se ejemplifica lo que acabamos de ver, ¿verdad? La recepción, la transducción y la respuesta. La recepción es esto, la transducción es esto que veremos en una clase, y la respuesta, normalización de la glicemia, en el caso del ayuno. Tenemos un montón de ligandos que actúan sobre receptores, ¿verdad?, asociados a proteína GS, ¿verdad?, con AMP cíclico como segundo mensajero, y ahí están toda la lista, ¿verdad?
La ACTH actúa así, la hormona liberadora de corticotropina, la dopamina, la epinefrina, la hormona folículo estimulante, el glucagón, la histamina, la hormona leutinizante, la estimuladora de melanocitos, la mayoría, digamos, de los olores, los olfatos, las percepciones, la PTH, la prostaglandina, la serotonina, la somatostatina, los sabores, ¿verdad? Y también la hormona estimulante tiroides y la TRH también, que no está, pero hay que meterlo aquí. Todas estas hormonas actúan, o factores, ¿verdad? Como los sabores y los olores, actúan sobre estos receptores. Y puse una hoja de cannabis porque el tetrahidrocannabinol, que es uno de los principios activos del cannabis, sativa, actúa sobre receptores hipotalámicos relacionados con la transducción de la señal del apetito. Y actúa mediante receptores también de ese tipo, receptores de 7 aminos transmembrana con actividad G-alfa-S. ¿Okay? Ya lo veremos más adelante en la clase de obesidad, pero sí, ¿verdad? Hay muchísimos factores bioquímicos interesantísimos relacionados con estas vías de transducción, donde lo que pasa es que se aumenta el AMP cíclico, ¿verdad? Aumentando pKa y bueno, las reacciones que corresponden. Como les dije, esta vía se puede finalizar de varias formas. Entre esas formas tenemos la actividad GTP-ácica, que les decía es la conversión del GTP que está aquí a GDP nuevamente, o la actividad fosfodiesterasa que les expliqué antes, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las ampinas, ¿verdad? Que inhiben este mecanismo. Ahora, como les dije al principio, también hay vías G-alfa-I. Las G-alfa-I son más bien inhibitorias de la adenilatociclasa. De este lado de la imagen, que está toda bonita, tenemos vías G-alfa-S que estimulan a la adenilatociclasa, y de este lado de la imagen tenemos más bien vías G-alfa-I que inhiben a la adenilatociclasa. Por ejemplo, la prostaglandina E1 y la adenosina son hormonas que al unirse a su receptor lo que generan más bien es una inhibición de la adenilatociclasa. Y al inhibirse la adenilatociclasa por la unidad G-alfa-I, lo que ocurre es que disminuye la concentración de AMP cíclico, y esa vía ocurre por la disminución del AMP cíclico. En otras palabras, hay vías de transducción de señales que se aumentan cuando aumenta el AMP cíclico, y hay otras vías de transducción de señales que se aumentan cuando el AMP cíclico más bien disminuye. ¿Okay? Aquí tenemos entonces algunas hormonas que van por la vía G-alfa-S, todas estas, hormona liberadora de la adenocorticotropa, la hormona antidiurética, ¿verdad? Las hormonas catecolaminérgicas, la calcitonina, ¿verdad? La hormona... Y yo no sé qué será eso. Eso no, nunca lo conozco. Me imagino que la hormona liberadora de corticotropina, que es la hipotalámica, pero la forma de las letras está rara. La folículo estimulante, el glucagón, la gonadotrofina coriónica humana, la leutinizante, la lipasa sensible a hormonas, la hormona estimulante melanocitos, la paratiroides y la TSH. Todas ellas actúan mediante G-alfa-S. Y aquí tenemos más bien las que pueden actuar por G-alfa-I. La acetilcolina, las catecolaminas unidas a receptores alfa-2 adrenérgicos, la angiotensina 2 del sistema renina, angiotensina, aldosterona y la somatostatina, que más bien van por la vía G-alfa-I. Entonces, vean ustedes que cada vez es más complejo. Yo no les pido jamás que se los aprendan de memoria cuáles son de un lado y del otro, ¿verdad? No es mi objetivo. Nada más mi objetivo es que sepan que también hay G-alfa-I. Y aquí tenemos las otras G-alfas que existen. Como les dije, están la G-alfa-S, la G-alfa-I, la G-alfa-Q, la G-alfa-12, la G-alfa-OLF, la G-alfa-123, la G-alfa-O, la G-alfa-T, la G-alfa-11, un montón. No hay que saberlas, pero sí quiero que sepan que tienen cada una de ellas estímulos o ligandos diferentes, sus receptores, ¿verdad? Los receptores asociados a estas proteínas G tienen receptores diferentes, efectos diferentes, ¿verdad? Pero nada más ejemplificándoles. Bien, ¿queda claro? ¿Quedan claros los receptores de 7 dominios en la membrana con actividad G-alfa-S o G-alfa-I? ¿Todos claros? ¿Lo habían estudiado en algún otro curso? ¿No? ¿Sí? Bueno, qué dicha que lo vemos, ¿verdad? Porque eso uno generalmente lo ve en fisiología general, ¿sí? En la unidad de fisio general.
pero a veces creo que el curso de fisio yo digo que deberían ser 2 cursos a nivel de estudiantes de medicina en las privadas. Solamente una universidad tiene eso así. La mayoría tienen el error de dar inglés 1 y 2, pero no dan biología 1 y 2. O dan cómputo 1 y 2, que no sirve para nada, y no dan fisio 1 y 2, que debería ser mejor, ¿verdad? Entonces yo sé que algunas veces en los cursos como bioquímica y fisio se suprimen cosas porque no dan tiempo. Al menos mal profesor o mal cosas, a veces también sí puede ser eso, pero puede ser que no da tiempo. Pero yo soy de la idea como docente universitario que a mí me es más importante que cada tema que se dé bien a no dar un montón de temas. Y si no se hace nada. Es mejor saber algo de algo que no saber nada de todo. Es decir, nada. ¿Verdad? Estamos claritos. Entonces ya sabemos G alfa S y G alfa I. Ahora vamos con G alfa Q. Vean que siguen siendo receptores de 7 dominios transmembrana, pero ahora ya no es sobre la Dendritic clasa la jugada, sino se llaman G alfa Q, que son diferentes. Esta vía se llama la vía de los fosfoinosítidos, ese es el nombre, fosfoinosítidos. Su principal rol es la regulación del calcio intracelular, que es todo un tema súper interesante, lo del calcio. Y aquí tenemos diferencias. La primera, ya no hablamos de G alfa S ni G alfa I, sino que hablamos de G alfa Q. La segunda, que ya no vamos a activar a la pKa, sino que vamos a activar a la pKc. ¿Ok? Y bueno, que tenemos ligandos diferentes. Todos estos ligandos que están observando ustedes acá son ligandos que actúan sobre receptores de 7 dominios transmembrana G alfa Q. Y ahí tenemos un montón. Los más importantes, sin lugar a dudas, por ejemplo, son la angiotensina 2, que también actúa por G alfa I, lo vimos antes, ahora también la vamos a ver G alfa Q. También tenemos el péptido similar a la gastrina. También tenemos a la histamina en los mastocitos. También tenemos, por ejemplo, la oxitocina a nivel del músculo liso durante la contracción del parto. También tenemos algunos factores como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, la serotonina, que es un neurotransmisor. También tenemos a la vasopresina, ¿okay? Que es la hormona antidiurética, que también la vimos que va por G alfa S y ahora la vemos que también es G alfa Q. Por eso yo les dije a ustedes, compañeros, al principio, que pueden haber mismos ligandos sobre diferentes receptores con vías diferentes. Y como pueden haber también un mismo ligando que recibe señales un mismo receptor que recibe diferentes ligandos. Ok, veamos entonces la imagen. Veámosla. Entonces, de nuevo, tenemos un ligando extracelular que se une al receptor de 7 dominios transmembrana que está acoplado a unas proteínas G que se encuentran intracelulares. Es el mismo cuento hasta aquí. De hecho, las subunidades se llaman igual. G alfa, Q, complejo beta y gamma. Igual. Cuando el ligando se une al receptor, ocurre exactamente lo mismo que vimos antes. La subunidad G alfa, Q, sustituye el GDP por un GTP y se activa. Lo mismo. Se separa del receptor y se separa del complejo beta gamma. Hasta ahí exactamente igual. La diferencia es que antes era G alfa S, ahora se llama G alfa Q. S y a Q es la diferencia hasta este punto. Ahora, aquí se comienza a diversificar la vía por lo siguiente. La subunidad G alfa Q ya no va a ir a activar a una denilato ciclasa, sino que va a ir a activar a una enzima que se llama la fosfolipasa C. La fosfolipasa C es una enzima transmembranal que se encuentra en la bicapa lipídica que, como su nombre lo dice, lo que hace es hidrolizar a los fosfolípidos de membrana. Entonces, cuando la fosfolipasa C se activa por la actividad G alfa Q, lo que hace es tomar el fosfolípido de inositol, llamado, ¿verdad?, el PIP2, ¿verdad?, y lo va a hidrolizar a diacilglicerol e IP3. Repito, lo que hace la fosfolipasa C es tomar el fosfolípido de inositol que se llama PIP2 y lo va a hidrolizar hasta diacilglicerol e IP3. El diacilglicerol se queda en la bicapa lipídica, mientras que el IP3 difunde a través del citoplasma.
El IP3 es el, ¿verdad?, encargado de unirse a receptores en el retículo sarcoplásmico o en el retículo endoplásmico, que son canales de calcio. Entonces, cuando el IP3 se une a estos canales de calcio, los canales de calcio se abren. Y cuando los canales de calcio se abren, el calcio que está acumulado gracias a la bomba cerca que vimos en la clase de transporte, ese calcio sale al citoplasma. Cuando el calcio sale al citoplasma, el calcio más el diacilglicerol, que era uno de los productos del PIP2, se van a unir a la PKC y la activan. Y esa es la vía. Repito, el ligando se une al receptor, la subunidad G-alfa-Q sustituye el GDP por un GTP, se separa del receptor, se separa del complejo beta-gamma y ahora activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C convierte el PIP2 o fosfolípido de inositol en diacilglicerol, que queda en la bicapa, e IP3 que difunde. El IP3 se va a unir a canales de calcio presentes en el retículo sarcoplásmico en la célula contráctil y endoplásmico en la célula no contráctil y permite su apertura. La apertura de estos canales hace que el calcio acumulado gracias a la bomba cerca salga al citoplasma. Y el calcio más el diacilglicerol activan a la PKC, que se llama así porque es una proteína quinasa dependiente de calcio. Y esa es la vía de los fosfoinosídeos. Entonces vean que esta vía es una vía que en realidad lo que regula es la cantidad del calcio citoplasmático. Y eso es importantísimo. ¿Ok? Es importantísimo. Estamos. Voy a borrar aquí porque se ve un poquito rayado. Y preguntas. Vean que es una vía, a lo mejor está más sencilla que la anterior, ¿verdad? Porque entonces tenemos G-alfa-Q, fosfolipasa C, PIP2, diacilglicerol e IP3. Diacilglicerol sigue en la membrana, IP3 se une a canales, abre los canales de calcio, sale el calcio, calcio, diacilglicerol, activa PKC. Básicamente. Entonces esta vía, ¿verdad?, nos comienza a introducir en un tema que es muy importante en la bioquímica y en la fisiología, y es esto, ¿verdad? Los que ya han llevado fisiología sabrán que si hay de las cosas importantes que saber en fisio es sobre la regulación del calcio. Porque el calcio es el principal componente excitatorio de las membranas celulares. Entonces la fisiología toda se basa en el principio de la excitabilidad de las membranas. Toda fisio se basa en lo mismo. Y el principal regulador de esa excitabilidad es el calcio. Y en las células que no son excitables, como por ejemplo las células musculares, ¿qué hace el calcio? La contracción muscular, que es otro fenómeno bioquímico fisiológico fundamental, ¿verdad? Pensemos en el corazón, que tiene las dos funciones. En el corazón tenemos automatismo eléctrico, ahí es importantísimo el calcio, y tenemos el tejido muscular, los miocitos cardíacos. Entonces, ¿por qué es tan importante el calcio? Porque las alteraciones del calcio llevan a arritmias cardíacas, y las arritmias cardíacas lo llevan a uno al cementerio, a la muerte. Entonces, la clase que sigue después de esta es regulación hormonal del metabolismo del calcio. ¿Ok? Es muy importante. ¿Estamos? La que seguiría en orden después de la clase de hormonas viene otra clase. ¿Estamos? Entonces, esto es fundamental que ustedes lo sepan. Entonces, ahora, nuestro segundo mensajero ya no es el AMP cíclico. En la vía G-alfa-S, G-alfa-I, el segundo mensajero es el AMP cíclico. ¿Cuál sería el segundo mensajero acá? El calcio. Entonces, en la vía G-alfa-Q, el segundo mensajero es el calcio. Se me olvidaba decirles que la PKC también es una serin-treoninquinasa. Serin-treoninquinasa. Es decir, que esta proteína quinasa solamente puede pegar grupo fosfato en residuos de serina o de treonina, igual que lo vimos con la PKA. Para buscar los fosfai, ya lo montó, gracias a Dios. Pero todo rojo, ¿ah? Todos los días que voy a dar clases ahí en una universidad me robo un país. Este es un montón. Pero todos rojos, nada, que solo me ponen rojos.
Vamos a ver este. Que son carísimos. Valen como 1.600 cada uno. Una persona como yo que da clases en toda Costa Rica, sí, se le gastan como 4 pilots por semana. No me lo pagan. Vamos. Entonces, eso es muy importante, que lo recuerden, porque el calcio es todo ahí. ¿Verdad? Bien, y aquí tenemos la imagen de Leninger, que siempre es muy académico, pero un poquito enredado, ¿verdad? Entonces, pero está bonita, la imagen está bonita. Cargada, pero bien. De nuevo, se viene ligando, se une al receptor, vean qué bonito aquí. La subunidad G alfa Q sustituye GDP por GTP, pasa exactamente lo mismo que vimos antes. Se separa del receptor, se separa del complejo beta gamma y se activa. Bien. Obviamente los libros nos pueden poner una cosa que no podemos ver, ¿verdad? No pueden ponerlas activas, entonces le ponen esos rayitos, centellas ahí como que se activó, ¿no? Entonces la G alfa Q con su GTP unido activa la fosfolipasa C, la fosfolipasa C toma el PIP2, que es el fosfolípido de inositol, y lo convierte en diacilglicerol, que se llama DAC, lo que abreviamos como DAC, y genera también el IP3, ¿verdad? El IP3, como les dije, se une a canales de calcio del retículo, esos canales se abren y el calcio por gradiente sale. Y ahora, calcio que salió del retículo más el diacilglicerol se unen a la PKC y la PKC se activa. Y ahora la PKC va a ir a fosforilar en residuos de serina y de treonina, tal y como lo dije antes con la PKA. Y aquí les puse, ¿verdad? Para los que no les gusta mucho el inglés, ¿verdad? Las etapas del proceso, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo que he descrito hasta este momento. Bien, ahora tenemos que estudiar el calcio, porque no solamente decir el calcio sube, el calcio baja, ya. No. Porque el calcio, como les dije, es un componente fundamental de la excitación celular, de la contractibilidad celular, de la liberación de gránulos, de la coagulación, de la actividad enzimática y de la apoptosis. Entonces, el regular cuánto calcio hay y cuánto calcio no hay es vital para las células. No para las células, para los seres humanos, para un paciente, es vital. ¿Cómo regulamos la concentración de calcio? Bueno, el calcio no puede subir y bajar su concentración aleatoriamente dentro de las células, porque si no la excitabilidad neuronal se nos va al carajo. De hecho, el calcio tiene este comportamiento. Más o menos, ¿verdad? Si esta es una célula, el calcio se va a encontrar en 10 miligramos por decilitro en el espacio extracelular, ¿verdad? Lo que equivale más o menos a 5 miliequivalentes por litro, lo que equivale más o menos a 2,5 milimoles por litro, como lo quieran y la unidad que le quieran decir. 10 me gusta más. Y dentro de la célula hay 10.000 veces menos calcio. 10.000 veces menos calcio. 10.000 menos veces. 10.000 veces menos calcio hay dentro que afuera. Entonces el calcio, ¿qué hace por gradiente? Entra, ¿verdad? Entra. Por gradiente el calcio va a entrar porque hay más afuera que adentro. Pero nosotros tenemos mucho calcio también en el retículo endoplásmico, gracias a la bomba cerca, que toma el calcio y lo sigue concentrando, ¿verdad? Del citoplasma al retículo. Ahora, cuando el calcio entra a la célula, estabiliza el potencial de membrana. Eso es fisiología básica. Cuando la concentración de calcio intracelular sube, el calcio deja entrar porque hay menos gradiente. Y si el calcio deja de entrar, la membrana se desestabiliza. También puede ocurrir cuando la concentración de calcio extracelular baja, porque entonces deja de entrar. ¿Me explico? Y si la concentración de calcio afuera baja, el calcio deja de entrar y se destabiliza. Y eso lleva, ¿verdad?, lamentablemente, a algo que se llama tetanía
Y la tetanía en los músculos respiratorios lleva a paro cardiorrespiratorio y esto lleva a la muerte. Entonces nosotros tenemos que saber regular el calcio, tanto el de afuera, tanto el del citoplasma y tanto el del retículo. Entonces hay mecanismos diferentes de regulación. Este ya más o menos lo vimos cuando vimos la bomba cerca, pero también se ve fisiología en el ciclo de los puentes cruzados. Este es el que les voy a explicar hoy, es el calcio intracelular. Y este se regula por PTH, por vitamina D y por calcitonina. Y lo vamos a ver después, porque eso es fundamental para ustedes como estudiantes de medicina, entender esto que les estoy explicando. Entonces son 3 niveles de regulación diferentes. La regulación del calcio del retículo por la bomba cerca, la regulación del calcio citoplasmático por las proteínas unidoras de calcio, que vamos a ver más adelante, y la regulación del calcio extracelular por la PTH, la vitamina D y la calcitonina. Y esto es hormonas, ¿verdad? Son hormonas. Vamos a ver después. Y esto es fundamental porque esto mantiene el equilibrio, digamos, electroquímico de las neuronas, de las células contráctiles musculares y de otras células que ya vamos a ver más adelante. ¿Ok? Vamos. Ok, bien. Ahora sí, vamos entonces con el calcio como tal. Vamos a ver entonces cómo es que se regula el calcio intracelular. El calcio intracelular, cuando se libera, tiene que unirse a algo, porque si el calcio intracelular aumenta, nuevamente repito, deja de entrar calcio, inestabilidad del potencial de membrana. Entonces, existen ciertas proteínas unidoras a calcio y se llaman proteínas unidoras de calcio, y hay muchas. Está la calmodulina, que es la más importante, la calvindina, que vamos a ver después, ¿verdad? Que son las dos más importantes, calmodulina y calvindina. La calmodulina es muy importante porque cuando el calcio se une a la calmodulina está quelado. Y el calcio que a nosotros nos da problema es el calcio ionizado, el calcio que está libre. Ese es el que nos da problema. El calcio unido a proteína no, porque está unido a la proteína, pues bien, no puede hacer estragos. Pero el calcio libre es el que nos da lío. Por eso hay proteínas que se les une al calcio para que ese calcio no se vuelva a calcio libre, sino que se vuelva a calcio unido y que no haga tanto destrozo en las células. Entonces, cuando el IP3 se une a los canales, ¿verdad?, de calcio del retículo sarcoplásmico y el calcio aumenta su concentración en el citoplasma, si no se regula, pues obviamente va a haber inestabilidad membranal y inestabilidad en el nivel de la excitabilidad. Y eso entonces se puede ver en células no excitables y en células excitables. Veamos las excitables primero.